presencia de la gente que se encuentra aquí en esta sala de audiencias, como también así a todos y a todas aquellas que se encuentran de modo virtual, presenciando estas jornadas que para mí es un gusto, valga la redundancia, presentar. Así que bueno, estamos en esta tarde lluviosa en la Ciudad de La Plata para hablar de los desafíos de la implementación de programas de realidad civil y particularmente de la experiencia argentina-peruana. Y digo argentina-peruana por una cuestión de que la A está primero que la P, nada más, pero también podemos decir de la experiencia peruana-argentina. La verdad que estos días nos estamos nutriendo mucho de cómo, de toda la realidad que se ha llevado adelante en Perú, con el cual hemos tenido el gusto de presenciar y vivenciar con el doctor Matías Ucunza. Y hoy tenemos esta posibilidad de que ellos, los jueces y juezas, y la jueza peruana que está en la comitiva, que está presente con nosotros aquí, bueno, vengan y también observen cómo nosotros desarrollamos nuestra realidad en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el Departamento Judicial de La Plata. Estamos en presencia de uno de los ministros de la Corte Suprema de Justicia Nacional, el doctor Ramiro Bustamante Segarra, así que le agradecemos muchísimo, doctor, no solo que se haya acercado hasta nuestra provincia, a nuestra querida Casa de Justicia, sino también fundamentalmente la exposición que usted nos va a brindar en el día de hoy, que por supuesto nos genera muchas expectativas. Así que, doctor, desde ya, muchísimas, pero muchísimas gracias por compartir las experiencias de la República del Perú en el cargo que usted actualmente se encuentra con todos nosotros. Muchas gracias y nuevamente muy bienvenido. Luego continuamos con el doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, autor de numerosos libros, La motivación de la sentencia civil, entre otros, el doctor Leandro Guzmán, un querido amigo además, un hermano de la vida, en que bueno, hemos compartido desde labores jurisdiccionales hasta extrajurisdiccionales. Leandro, con una visión siempre crítica de los institutos procesales, una visión filosófica de los fenómenos jurídicos. Muchísimas gracias, Leandro, por compartir también esta tarde con nosotros y también todos estos conocimientos. Y por último, el más chico de todos, pero uno de los más queribles o el más querible, Matías Ucunza, que también es un docente calificado tanto de grado como de posgrado, magíster en Derecho, fue investigador externo del Centro de Estudios de la Justicia para las Américas, un organismo de la OEA, como también así fue investigador interno de la OEA, y ha venido autor de numerosos libros, también en la materia. Ha trabajado proyectos de reforma civil y ha monitoreado proyectos de reforma civil, capacitador de los jueces y juezas de la querida República de Perú, también en la implementación de la oralidad, así que seguramente muchísimos aportes que nos pueda brindar en este esquema. Así que, Matías, muchísimas, pero muchísimas gracias también por sumarte a este panel y estar con nosotros esta tarde. Por otro lado, quiero decirles por qué los desafíos de la oralidad. Nosotros vemos la oralidad como una herramienta no solamente de celeridad de procesos, sino también una herramienta fundamentalmente en el que el Poder Judicial logra credibilidad y legitimación social. Desde este punto de vista, el acercamiento de los justiciables a la Casa de Justicia y en la presencia de jueces y juezas genera este fenómeno de credibilidad social, además de dar procesos mucho más rápidos y con mejor calidad de información. Como decía una querida colega, la doctora Tanco, en el día de ayer de la tarde, en una actividad que hemos desarrollado, o que se ha desarrollado, una actividad intensa que se ha sido desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de La Plata, no hay que confundir, y esto me parece claro, proceso por audiencias con oralidad. La oralidad es mucho más que un proceso por audiencia, máximo como nosotros hemos venido implementando en el programa de oralidad de Justicia 2020, hablamos de una oralidad efectiva. No todo proceso por audiencia implica una oralidad efectiva. Tomo sus palabras y las hago propia en esta tarde, reconociéndole el derecho de autor.
Así que bueno, hay desafíos de implementación. Si nosotros tomamos la provincia de Buenos Aires, escuchamos ayer en una visita institucional que nos han brindado en la Suprema Corte, que nos han brindado, y también participé, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, 19 millones de habitantes de 44 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Entre el 60 y el 70% de los conflictos se encuentran en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez focalizados en lo que es el conurbano, el AMBA o el conurbano bonaerense. No, es muy asimétrica la realidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos una provincia con asimetrías, tenemos una provincia con una cantidad de religiosidad enorme y creciente, y esto derivado de la densidad demográfica a la cual estamos sometidos. A su vez se suma que tenemos 1.900 jueces de todos los fueros y todas las instancias, y de esos 1.900 tenemos 700 vacantes. Es decir, que hay jueces civiles que tienen que estar subrogando estos juzgados y llevar a cabo programas de oralidad. En este momento no tenemos ningún programa vigente de la oralidad, sino que tenemos jueces y juezas que llevan la oralidad efectiva porque, bueno, como verán, Perú tiene, no me quiero extender, pero es muy interesante, la experiencia de oralidad legalmente impuesta en la segunda instancia, y además tiene módulos de gestión corporativa que son los que hacen los seguimientos de los programas de implementación de la oralidad. Bueno, sin más comentarios, la verdad que es un gran desafío no solamente tener un programa de oralidad, sino implementar un programa de oralidad en una provincia tan compleja, tan difícil, digamos, en el sentido de la cantidad de procesos, bueno, ya sabemos las cuestiones presupuestarias y edilicias, en la provincia de Buenos Aires. Esto es lo que nos convoca hoy a la tarde para conversar con todos los colegas y colegas que se encuentran aquí presentes, como también aquellos que a través del chat quieran realizar los diferentes cuestionamientos. Y bueno, vamos a tratar de sacarle el mejor valor a esta jornada con tan distinguidos expositores. Así que, si les parece, les propongo que cada uno exponga alrededor de 30 minutos, y me parecería que lo primero, no sé si el doctor Bustamante quiere abrir o cerrar, no sé cómo usted prefiera, doctor. Sí. No, abriremos, gracias. Bien, muy bien. Entonces le damos la palabra al doctor Ramiro Bustamante Segarra para que nos muestren cómo han hecho ellos para implementar la oralidad en un país, que es nuestra querida República del Perú, y luego, por supuesto, con dos aproximaciones distintas, el doctor Guzmán y el doctor Supunza, luego para hacer un cierre final a partir de que les hablo. Bueno, muchísimas gracias y adelante, estimado Ramiro. Muchas gracias, doctor Agustín, por la presentación, siempre usted tan amable. Y mi agradecimiento al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de La Plata por la invitación y permitirme estar esta tarde con todos ustedes para participar de este evento tan importante como son los desafíos de la implementación de programas de oralidad civil, experiencia peruano y argentina. Asimismo, saludos al doctor Leandro Guzmán y al doctor Matías Supunza. Me han puesto una mesa bastante complicada porque conversando en la antesala con el doctor Guzmán, indicado que él también, al igual que yo, hizo el curso de argumentación jurídica en la Universidad de Alicante con Manuel Atienza y que tiene varios libros en su haber. Y a Matías Supunza lo conozco hace muchos años, él participaba también en CEJA y él ha sido uno de los que nos ha colaborado muchísimo en el Perú para que podamos hacer realidad la implementación de la oralidad civil. Bien, quería empezar, hay un dicho, ¿no? Más vale una imagen que 1000 palabras. Así que quería pasarles un pequeño video para empezar esta disertación. Aprobar y homologar los acuerdos que anteceden y que han arribado a las partes en sus propios términos. Regístrese este acuerdo conciliatorio en el libro de conciliaciones y damos por concluido el presente proceso. En la oralidad civil lo que queremos es introducir nuevas técnicas para poder obtener información de calidad en los procesos y poder tramitar un proceso con mayor transparencia. En la medida que acumulan con las
Perdón, este era otro video de un resumen de un encuentro de jueces que aplican la oralidad, ¿no? Y que expresaban sus buenas prácticas que aplicaban en cada juzgado. Pueden es un hueco con talado, porque es difícil con la aguja, con este instrumento, a veces llegar hasta el final es más difícil, entonces es fácil. Vamos donde el taladro y le hacemos el hueco acá. No voy a poder pasar las agujas por todas las hojas, entonces hago un hueco acá, acá, y la grapa posible, sí, también la grapa, sí, y sí el cúmulo de hojas.
Este es un proceso contra el Estado, es todo un expediente, ¿no? Todo esto que está acá, con sus anexos. Sí, relativamente no está mal el expediente, sino que las partes han enviado los anexos y estos son sus anexos del expediente. 163. 163. En sí. Y de plano, por favor, el metro 65. En sí, cada uno es un promedio de 300 hojas por cada uno. Más o menos ya nos habla de multiplicar los 240 tomos por 300 hojas por cada expediente. Bien, este video demuestra la caótica situación que existía en el Perú el año 2017 en el área civil. ¿Y a qué se debe esta caótica situación? Como ustedes han visto, todo era papel. Habían expedientes, como hemos visto, ese expediente es un expediente real que medía 3 metros 10 de alto por más de 2 metros de ancho. ¿Y cuál era la forma de trabajar antiguamente? Se juntaba toda esa información, después de varios años venían al despacho del juez y le llenaban su despacho de piso a techo con ese papel y expide usted la sentencia, ¿no? Lo cual es un sistema totalmente inoperativo. ¿Qué hicimos los jueces civiles en el Perú? Igual que lo han hecho los jueces argentinos. Y ustedes tienen el mérito de haberlo hecho antes, porque ustedes empezaron en el 2016 y nosotros empezamos en el 2017. Y dijimos, esta situación no puede continuar. No hay manera que gente tenga que hacer colas desde las 5 de la mañana a las 8 de la mañana que abren el local de Palacio para entregar un escrito y que se pueda empezar a tramitar su expediente. Entonces los jueces nos pusimos la camiseta, nos comprometimos con la institución y dijimos, sin que sea necesario que se cambie la legislación, nosotros vamos a cambiar esto y vamos a hacer que los litigantes tengan un mejor servicio de justicia. Y por eso, con la ayuda de CEJA, que es el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, empezamos este proyecto para aplicar la oralidad sin necesidad que se modifique nuestro Código Civil. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la oralidad civil? Yo les diría porque es la forma natural que tenemos de comunicarnos. Por ejemplo, si el doctor Agustín más tarde en la noche quiere desearle buenas noches a su hija, no se le va a ocurrir sacar un papel, escribir una nota y ponerle, vaya, buenas noches, que descanses. Y su hija tampoco va a sacar un papel y le va a escribir, gracias papá, tú también que descanses.
obviamente lo va a hacer oral. ¿Por qué? Porque es la forma natural que tenemos de expresarnos. Tenemos la escritura, que obviamente es producto de la evolución del ser humano, pero la escritura no solo produce información, no tiene sentimientos, ¿no? Entonces, el sistema oral es mucho más rico. Siguiente, por favor. Los antecedentes históricos del proceso civil en el Perú. Nuestra primera ley procesal civil fue la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1852, que estuvo vigente durante 61 años. Luego tuvimos el Código de Procedimientos Civiles de 1912, que estuvo vigente durante 81 años. Es decir, que nuestros dos primeros códigos procesales civiles en la historia del Perú fueron códigos bastante longevos. ¿Y qué tenían en común? Que eran procesos totalmente escritos, que venían desde la época del Código de Napoleón y que todo se tramitaba presentando escritos por una mesa de partes, que el juez lo decretara, notificara también por escrito a las partes y así iba avanzando el proceso. Y el año 1993 se expidió en el Perú el nuevo Código Procesal Civil, que estuvo a cargo del maestro, el doctor Juan Monroy Gálvez, y que fue la envidia de muchos países de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque implementó un sistema o un proceso oral por audiencias, que tampoco fue nada novedoso, porque ya el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal ya había presentado un proyecto de modelo, de código modelo para Iberoamérica, que también, por consenso de la gran mayoría de procesalistas, decían que había que cambiar un proceso oral que sea mucho más ágil. Pero ¿qué pasó? Este código entró en vigencia en julio de 1993, pero se implementó en un despacho que estaba estructurado para un proceso escrito, ¿no? Además, no hubo mayor capacitación a jueces, a personal jurisdiccional y sobre todo a los abogados, que no entendían esta nueva forma de tramitar los procesos civiles. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados durante 200 años a haber seguido un proceso escrito. Entonces, este código fracasó. ¿Y qué hizo el Poder Legislativo? ¿No? Lo más fácil, en vez de investigar cuál es el problema, dijo: no, derogamos la audiencia de conciliación, derogamos la audiencia de saneamiento y únicamente se queda la audiencia de pruebas. Y así se hizo. ¿Y qué se logró con esto? Regresar a la misma situación que estábamos con el Código de 1812 o con el Código de 1912, porque el proceso se volvió escrito. La audiencia de pruebas únicamente se realizaba si había medios probatorios que actuaran. Si la prueba era documental, nunca el juez conocía a las partes y únicamente resolvía con lo que aparecía en el expediente. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la legislación actual que tenemos? Tenemos el Código Procesal Civil de 1993, que fue reformado por los decretos legislativos 1069 y 1070 en el año 2008, que, como les dije, nos quitó estas dos audiencias. Y ante esta situación, ¿no?, que dijimos que los jueces estábamos cansados de tener que aplicar un proceso que era lento, engorroso, desordenado y que tanto perjuicio causaba a los litigantes y a la imagen del Poder Judicial, es que dijimos: vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a modernizar nuestro proceso a través de la aplicación de la oralidad. Y por esto trabajamos con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para sacar estos protocolos de actuación que permitían la implementación de la audiencia preliminar. La audiencia preliminar tiene por objeto concentrar actos procesales, ¿no? Entonces, el saneamiento
del proceso, la admisión de medios probatorios, la fijación de hechos controvertidos, que con la modificación del código se hacían por escrito y en etapas distintas, y que cada una podía durar 4 meses, y con eso se pasaba 1 año en estas 3 etapas. Se concentró en un solo acto procesal. Y también el Poder Ejecutivo conformó una comisión para la reforma del Código Procesal Civil, que estuvo, bueno, está todavía a cargo del jurista Giovanni Priori Posada. ¿Y qué hicieron ellos? Vieron la experiencia que estaba funcionando, lo que estábamos haciendo los jueces, y lo que han hecho es modificar el código con justamente la forma como estamos trabajando actualmente. Sin embargo, lograr que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el Perú se pongan de acuerdo es prácticamente una misión imposible. Y lamentablemente, ¿no? Estos problemas políticos se trasladan a varios países de la región. Entonces, esperar que el Legislativo o el Ejecutivo tomen la iniciativa y hagan esto va a ser complicado. Tan es así que esto se ha quedado en un proyecto. Pero los jueces no nos hemos cruzado de mano, como les he dicho, y hemos empezado a aplicarlo en forma voluntaria. Muchas gracias. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los avances de la implementación de la oralidad en el proceso civil? Aunque es cierto, y hay que reconocerlo, no es un proceso totalmente oral. Lo que tenemos en el Perú y lo que hemos visto a la mañana con las audiencias que tienen ustedes, también es un proceso mixto, ¿no? Porque se presenta la demanda por escrito. En nuestro país estamos recién implementando el expediente judicial electrónico, y en algunas dependencias sí se presenta electrónicamente, en otras se presenta físicamente. Ustedes creo que ya tienen avanzado el expediente electrónico y ya lo presentan de forma electrónica, ¿no? Pero eso está contenido en un papel, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un sistema mixto. Igual la contestación también se presenta por escrito. Pero luego la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas, se hace totalmente oral. Las resoluciones interlocutorias que se van expidiendo durante la tramitación del proceso se hacen también en forma oral en las audiencias, y lo único que queda para ser escrito después es la sentencia definitiva, ¿no? Y todo esto se logró gracias al apoyo de CEJA, que es un organismo de la OEA, que nos ayudó en diseñar este proyecto. Pero no queríamos cometer los mismos errores que se cometieron cuando se expidió el texto original del Código Procesal de 1993, es decir, aplicar un proceso oral por audiencias en un despacho que está organizado por un proceso escrito. Entonces, lo que se hizo fue crear los módulos corporativos civiles de litigación oral. ¿Qué hacen estos órganos? Es juntar a varios juzgados y separar las labores jurisdiccionales de las labores administrativas. Entonces hay un administrador del módulo que se encarga de todo el proceso administrativo, de ver las audiencias, los señalamientos, etc. Y el juez se dedica únicamente a hacer sus audiencias. Siguiente, por favor. Ayer tuvimos una presentación y el doctor Soto, ¿no?, indicaba que uno de los problemas que tienen ustedes en Argentina es el poco apoyo, ¿no?, de los órganos de gobierno del Poder Judicial. En el Perú funciona al revés. Somos los órganos de gobierno y la Corte Suprema, el equipo de implementación institucional de la oralidad en el proceso civil, los que estamos preocupados en que este proceso se masifique a nivel nacional y pueda dar los resultados que todos buscamos en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Y por eso se creó este equipo institucional de implementación de la oralidad civil en el año 2019. Siguiente, por favor. Pero tampoco nos limitamos solo a crear este equipo que se dedica a implementar la oralidad
oralidad en los procesos, sino que se conformó la Comisión Nacional de Implementación, Supervisión y Monitoreo de la Oralidad Civil, con la finalidad de hacer un seguimiento de cómo está funcionando en cada órgano jurisdiccional, ¿no?, este nuevo proceso civil. ¿Para qué? Para poder identificar los cuellos de botella y buscar soluciones, pero también para ver las buenas prácticas que están aplicando algunos juzgados y poder replicarlas a nivel nacional, ¿no? El doctor Leandro me comunicaba que su función, ¿no?, está dedicada a esto, ¿no?, a hacer este trabajo administrativo y hacer este monitoreo, lo cual es importante porque si no medimos, si no cuantificamos el trabajo, no hay forma de poder tomar medidas que puedan ayudar a solucionar los problemas que se tienen. Siguiente. Nuestro país es un país unitario, a diferencia de ustedes, que es un país federal, ¿no? Entonces, claro, ustedes tienen la complicación que en cada provincia tiene su propia legislación procesal, ¿no?, que va variando, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, ¿no?, es un sistema unificado. Entonces, lo que se dispone, ya sea legislativamente o a través de las disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se aplican a nivel nacional. Y lo que queremos es que se uniformice la forma de trabajar para que todos empujemos el coche en un solo sentido, ¿no? Y siempre pensando en el justiciable. Siguiente, por favor. Asimismo, para no cometer los errores anteriores, hacemos constantemente capacitaciones de inducción de personal, ¿no?, capacitación interna en gestión pública, nuevo modelo de despacho judicial, oralidad en el proceso civil, la grabación de las audiencias en audio y video, el rol del abogado en el proceso civil, ¿no? Hemos involucrado a los abogados en la capacitación porque es importante también que los abogados conozcan las bondades y las ventajas de este nuevo proceso para que puedan aplicarlos y beneficiarse también de este nuevo sistema. Siguiente. Y también realizamos difusión interna y externa a través de el Poder Judicial. En el Perú tiene un canal de televisión que se llama Justicia TV, y tenemos ahí un programa de oralidad civil, ¿no? El doctor Agustín, el doctor Matías han intervenido en este programa, donde se entrevistan a destacados juristas, abogados, para que nos den sus opiniones, ver cómo funcionan en otros países, y como eso se difunde masivamente, la gente va conociendo cómo se está trabajando y avanzando en el proceso civil oral. También tenemos spots en las redes sociales, en Facebook, Twitter, TikTok, etcétera, y también hacemos folletos y merchandising para que se difunda esta nueva forma de trabajar, que, como bien lo dijo Agustín, no solo se trata de aplicar el sistema oral, es una nueva forma de administrar justicia en el área civil, ¿no? Y que permite trabajar con transparencia, con celeridad, ¿no? Encontrar calidad en los medios probatorios que se actúen, acercarnos lo más posible a la verdad de los hechos y expedir una sentencia justa que satisfaga a los justiciables. Pero también estamos involucrando a los propios justiciables. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que participar en un proceso civil oral. Al momento de la conciliación, por ejemplo, tienen que expresar sus intereses, ¿no? Sus pretensiones, y después tiene que buscar, ¿no?, consensos y tratar de acercarlos para ver si pueden lograr un acuerdo satisfactorio entre ellos, y de esa forma terminar el proceso en forma inmediata y no seguir todo el trámite judicial. Pero ¿qué permite también cuando la parte viene a una audiencia, está delante del juez,
es que conoce cómo funciona el sistema judicial, conoce la transparencia con que trabaja el juez. Se puede dar cuenta que el juez es una persona preparada, que ha estudiado su expediente. Y nosotros, al final de la audiencia de pruebas, el juez está obligado no a notificar la sentencia en ese momento, porque es bastante complicado, pero sí a dar el sentido de su resolución. Entonces las partes, ¿no? El juez, mirando a los ojos a las partes, les va a indicar que su sentencia ha sido declarada fundada o infundada. Y ese acto es el más transparente que puede haber, porque en un proceso escrito que el juez lo resuelve en las cuatro paredes de su despacho, no se sabe si alguien le está hablando al oído, diciéndole cómo debe resolver, o que le han traído un borrador de una resolución para que la tome en cuenta, ¿no? Aquel juez delante de las partes y sin ningún temor indica cómo lo va a resolver. Siguiente, por favor. También estamos avanzando en la infraestructura física y tecnológica. Les hice ver este video y vieron este edificio antiguo que está en el centro de Lima, que tiene 14 pisos y estaba prácticamente lleno de papel desde el primer piso hasta el piso 14. Hoy en día los juzgados y las salas civiles que aplican el sistema del proceso oral ya no ocupan ese edificio. Se encuentra en un distrito, que es un distrito exclusivo de Lima, que es San Isidro. Cuentan con un edificio totalmente moderno, totalmente sistematizado, con equipos de cómputo de última generación, con máquinas en las cuales los litigantes, en vez de estar haciendo las colas que veíamos ahí, pueden verificar el estado de sus procesos, y si no, a través de la página web del Poder Judicial, desde su casa o de cualquier parte del mundo que se encuentren, pueden ver el estado de su proceso. ¿Cuál es otra ventaja que tiene este proceso civil? Es que permite la aplicación de nuevas tecnologías. El proceso escrito, han visto, ¿no? Una ruma de papeles de 3 metros de alto, no hay forma de poder ingresarlos en una base de datos de una computadora. Hoy en día, un expediente que se tramita bajo el proceso civil oral no tiene más de 50 folios, porque todo está contenido en los audios y los videos, y el juez no necesita mayor cosa, y como él mismo es el que ha actuado, ha admitido los medios probatorios y los ha actuado en la audiencia de pruebas, ya se formó convicción de cómo es el proceso y cómo tiene que resolverse. Entonces únicamente revisa las audiencias, los medios probatorios y despide su sentencia. Pero además se está implementando el expediente judicial electrónico en los juzgados y en las salas que tienen el proceso oral. Entonces ya no tienen que ni siquiera acercarse por los despachos judiciales, sino el abogado desde su estudio remite los escritos y se va tramitando el expediente, y únicamente tienen que presentarse a las audiencias. Después hacemos el monitoreo sobre el avance de la oralidad y la gestión de cambio, midiendo el clima laboral. ¿Por qué es importante esto? Porque, al igual que en La Plata, es un proceso voluntario. Entonces, hay jueces que voluntariamente se han comprometido, dicho, yo voy a aplicar la oralidad. Y hay otros jueces que dicen, no, yo continúo con mi proceso escrito. Y como no tenemos una legislación al respecto, ¿no? El que quiere aplica el proceso oral y el que quiere continúa con su proceso escrito. Pero cuando ya han visto los jueces que están en el proceso anterior las ventajas y las bondades que tiene el nuevo proceso civil oral, ahora todos quieren pasarse al nuevo proceso. Siguiente, por favor. Y como les dije, hacemos la evaluación, supervisión y monitoreo constante, porque no se trata de implementar la oralidad, darnos la vuelta y dejarlo al juez que vea qué hace con su despacho. No, nosotros hacemos un seguimiento para que este sistema funcione correctamente. Tan es así que
indiqué que el año 2017 empezamos este proyecto, el año 2018, en diciembre, se implementó el plan piloto en la Corte Superior de Justicia de Arequipa con una sala superior y 3 juzgados especializados. A junio del 2023 tenemos 28 Cortes Superiores de Justicia del país que ya aplican este nuevo proceso civil oral y tenemos 32 salas superiores, que son las salas de cámara de ustedes de segunda instancia, 114 juzgados especializados civiles, 17 juzgados de paz letrados, es decir, que tenemos un total de 163 órganos jurisdiccionales que ya vienen aplicando este nuevo proceso civil oral. Siguiente, por favor. Bien, para medir, ¿no?, los resultados de la aplicación de la oralidad civil, ¿no?, aplicamos esta fórmula de los expedientes que ingresan, los expedientes que son resueltos. Siguiente, por favor. Y obtenemos muy buenos resultados. El año 2021, saliendo de la pandemia, ¿no?, se logró una tasa de resolución del 93%, es decir, de todos los expedientes que entraron, ¿no?, más los que se resolvieron, se llegó al 93%. El año 2022 logramos el 99%, es decir, casi la paridad, todo lo que entraba se resolvía. Y para el año 2023, al mes de mayo, ¿no?, haciendo la proyección, tenemos el 102% de causas resueltas, es decir, que no solo estamos resolviendo todos los expedientes que entran, sino avanzando en los que quedaron rezagados de los años anteriores, con lo cual se han reducido considerablemente los plazos de duración de los procesos. Veíamos en el video cómo los justiciales, con justa razón, se quejaban de que era imposible que un expediente pueda durar tanto tiempo, ¿no? Y había adultos mayores que, claro, decían: señor, ¿cuándo van a resolver? Ya me voy a morir y el expediente sigue en trámite. Eso se ha reducido ostensiblemente con este nuevo proceso civil oral. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, el proceso tradicional escrito, ¿no?, es en forma piramidal, como les dije, ¿no? El juez está a la cabeza, tiene su secretario, tiene su personal administrativo, tiene su juzgado unipersonal. El juez no solo es el que resuelve los procesos, sino es el que administra todo su despacho. Este sistema, ¿no?, es perjudicial porque hace perder al juez tiempo en ver las cuestiones administrativas, si está todo el personal en su despacho, si se valoró la computadora, si no hay papel, ¿no?, las vacaciones de algún personal, etcétera, ¿no? Entonces, como les dije, para implementar este nuevo proceso, hemos cambiado, ¿no?, la gestión del despacho judicial, creando los módulos corporativos de litigación oral civil. Siguiente, por favor. Y este módulo ya no está organizado en forma piramidal, ¿no?, horizontalmente, sino que ahora está hecho horizontalmente. ¿Por qué? Porque se han redefinido las funciones de cada uno de los servidores que están en estos módulos corporativos de litigación oral. ¿Y cuál es la finalidad? Primero, lograr la eficiencia. Segundo, la separación de las labores jurisdiccionales y administrativas. Los jueces hemos sido designados para resolver procesos judiciales, no para dedicarnos a otras funciones distintas. Luego también estamos abocados a la especialidad, que es buena para poder avanzar en los procesos. Las unidades de procesos dentro del módulo corporativo que se encargan de una etapa específica del proceso, la calificación, las audiencias, la ejecución. Luego aplicamos el principio de flexibilidad, al contrario de lo que sucede en el proceso escrito, que es un proceso totalmente rígido, totalmente formal, ¿no? Si falta una notificación, no se lleva a cabo ninguna audiencia, se regresa el expediente para que notifique.
En este proceso no, se puede hacer una notificación por teléfono, por un WhatsApp, y si viene la parte se lleva a cabo la audiencia sin ningún problema. Entonces es un proceso mucho más flexible, mucho más dúctil. Después manejamos los perfiles del cargo, ¿no? En el Perú teníamos una mala costumbre, queríamos que todos los integrantes de un despacho judicial sean estudiantes de Derecho, o si fuesen abogados mejor, ¿no? Hasta el portero, si el portero sabía de Derecho, enhorabuena, ¿no? Ahora no, ahora buscamos los perfiles. Entonces, el administrador de un módulo puede ser un ingeniero de procesos, un ingeniero de sistemas, ¿no? Un ingeniero industrial que puede aportarnos sus experiencias de trabajar, ¿no? En tipos de producción, pero para el ámbito jurisdiccional. Luego tenemos la orientación al usuario. Como les dije, tenemos que comprometer a los litigantes que participen de su proceso para que conozcan cómo funciona el Poder Judicial. Lamentablemente en nuestros países la aceptación en las encuestas públicas, ¿no?, son preocupantes, porque en el Perú, por ejemplo, el Poder Judicial no pasa del 20%, creo, de aprobación en promedio, ¿no? Pero es gente que nunca ha participado en un proceso oral, ¿no? Tienen la idea de un proceso escrito o se basa únicamente de las noticias periodísticas, ¿no? Lo único que resaltan son hechos negativos, ¿no? No ponen ningún hecho positivo. Entonces la ciudadanía se va creando una mala imagen de los jueces. Pero si está presente en una audiencia y ve cómo se desarrolla todo transparentemente, el esfuerzo que hace el juez y los funcionarios jurisdiccionales para que los expedientes se resuelvan lo más pronto posible, si llevan una mejor imagen, y obviamente si hace una encuesta él va a decir que está satisfecho con el servicio judicial. Siguiente, por favor. Y los módulos corporativos de litigación oral, que como hemos visto no los tienen ustedes implementados, y nosotros consideramos que es importante porque es cambiar, ¿no?, la forma como se tramita un expediente, ¿no?, y poder desterrar y dejar de lado los lastres que tenemos del proceso escrito, ¿no?, la formalidad, el papel, etcétera, ¿no?, y cambiar el chip de que necesitamos un proceso mucho más ágil, un proceso electrónico, ¿no?, lo menos de papel, y que todos participemos y aunamos esfuerzos para que esto pueda prestarse un buen servicio de justicia. Siguiente, por favor. Y como les dije, otra ventaja es que en un proceso moderno de oralidad permite la implementación de nuevas tecnologías. Cuando se aprobó el Código Procesal Civil de 1993, ¿qué se hacía en las audiencias? El secretario estaba en la computadora y empezaba a escribir todo lo que sucedía en la audiencia. Entonces, claro, no se podían hacer más de 2 o 3 audiencias al día porque se demoraba muchísimo en transcribir. Hoy en día, aplicando la tecnología, lo hacemos en audio y video, y eso está al alcance de todos los abogados y de todos los justiciables para que no solo puedan verlo una vez, sino lo puedan ver todas las veces que quieran. Y asimismo, la implementación del expediente judicial electrónico, ¿no?, facilita la tramitación digital de los expedientes, ¿no? Y la mesa de partes digital está abierta al público los 365 días del año, ¿no?, y las 24 horas del día, no como vimos en la cola, que la pobre gente tenía que estar de las 5 de la madrugada haciendo cola para poder entrar y dejar un escrito en la mesa de partes. Entonces tenemos todas estas ventajas que nos ofrece el proceso civil. Para terminar y no cansarnos mucho, siguiente por favor, siguiente. Como conclusión, podemos decir que la modernización de los despachos corporativos judiciales y la implementación del proceso civil oral han mejorado el servicio de justicia al contar con un proceso ordenado, un proceso célere, un proceso transparente y un proceso moderno. Muchas gracias por su atención.
Bueno, a continuación vamos a escuchar la disertación del doctor Tucumán. El doctor Sucunza, bueno, se han puesto entre ellos. De acuerdo, así que el doctor Sucunza continuará con la disertación y el doctor Tucumán cerrará con sus ideas. Bien, ahí voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi idea para compartir con ustedes va a girar en torno a tres cosas, tres objetivos en estos minutos. La primera es tratar de defender o sostener la defensa de los programas de oralidad civil como una condición necesaria o de posibilidad para una posible reforma a la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Traduzco. De que hay una buena razón en sostener la oralidad, nos guste o no, porque si estamos de acuerdo que la justicia no va más y que hay que reformarla, la oralidad puede ser una muy buena beta para acelerar o llegar a ese proceso de reforma. La segunda cosa que a mí me va a interesar es remarcar el carácter integral de cualquier reforma y de la oralidad o escrituralidad como sistemas de trabajo. Y con esa perspectiva integral, asumir que acá tenemos un problema cultural e institucional. Entonces, lo segundo que a mí me interesa es eso. Y lo tercero, sí que voy a tratar de hacer, es recuperar los múltiples problemas que nosotros tenemos y hemos tenido a partir de la implementación de la oralidad, ¿sí? Tanto en el Perú, que me ha tocado participar con los hermanos, con Ramiro y los hermanos y hermanas peruanas, como en los proyectos que en lo personal he trabajado en mi propio país. Primera cuestión, ¿por qué deberíamos sostener la oralidad? Si yo tuviese que responder este interrogante, ¿por qué deberíamos sostener la oralidad? Lo primero que diría es porque el modelo actual fracasó. Es decir, quien vaya a criticar la oralidad debería, primero que nada, hacerse cargo de explicarnos qué respuesta nos va a dar. Si hay algo que generalmente no pasa, que es que todos los operadores de justicia no se hacen cargo de explicar el fracaso del sistema de justicia para dar respuesta a eso. Entonces, no nos gustará la oralidad, nos parecerá esto, aquello, lo otro, pero lo primero que deberían hacer cualquiera de esas personas debería ser rendir cuentas, explicarnos por qué el estado de cosas de la justicia actual, porque hasta donde yo conozco, antes de 2020 en mi provincia o antes de el pilotaje en el Perú, había escrituralidad. Y justamente la bomba que estalla y el problema que tenemos se debe a eso. Sí, mi lectura personal es que la escrituralidad pagó los platos rotos. La escrituralidad no es buena o mala en sí misma, pero paga los platos rotos de un sistema de justicia que está mal de raíz por otra serie de razones. ¿Sí? Yo voy a volver sobre esto después. Escrituralidad y oralidad son solo metodologías de laburo. Pero la escrituralidad está emparentada con una serie de cuestiones organizacionales, de concepción de poder, etcétera, de desventaja epistémica, que hacen que la oralidad sea mejor como metodología de laburo. Pero atrás está la pregunta sobre el fracaso de un sistema de justicia para dar respuesta y, en todo caso, qué metodología de laburo es más adecuada. Entonces yo creo que eso es un tema, porque cuando discutamos entre los tres recursos, la oralidad y los módulos civiles corporativos, los juzgados corporativos son, ante escasez de recursos en Argentina o Perú, mejores respuestas que juzgados unipersonales escriturarios. ¿Sí? Segunda, ¿cómo me parece interesante presentar o recuperar la oralidad? Yo acá solamente voy a tomar dos cosas. En este contexto yo creo que la oralidad puede aparecer, dos me interesan, primero como una exigencia epistémica y segundo como una gran excusa. Algo de esto dije. Bajo a tierra dos cosas. Como una exigencia epistémica. Yo me podría parar acá y decirle, muchachos, muchachas, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando dice oír, no es oír el papel. Cuando dice oír es una mala traducción de la versión inglesa, ¿sí? Porque decía audiencia. Pero eso no me parece un buen argumento. Porque ese sería un argumento de autoridad, legal o lo que sea, y vayamos un poquito más allá. ¿Qué creo? Epistémicamente, la oralidad, en cierto contexto, ¿sí? Es más compatible, es mejor como herramienta para todos los objetivos y valores que buscamos. ¿Y qué pienso ahí? El nivel de deshumanización de la escrituralidad no la tiene ninguno. Sea en papel puro o sea en tecnología, no ves gente, no hablas con personas. Entonces, si a vos te preocupa como sistema de justicia tener algún tipo de algo más humano, la escrituralidad deshumaniza, sea virtual o sea en papel puro y duro.
Si a vos te interesa la transparencia, la escrituralidad genera mucho más problemas de los que señalaba Ramiro que otro sistema oral. Si a vos te interesa el plazo razonable, la profesionalización de sistemas orales y bla, bla, porque tiene mayores exigencias, bueno, la contradicción en la escrituralidad, aun cuando nosotros trabajemos bajo cierta lógica, no hay contradicción que permita trabajar en términos de discusión como mecanismo para depurar información. Entonces, si uno empieza a testear eso, va a ver que, otra vez, la oralidad en términos de exigencia epistémico, parecería que hay muy buenas razones o hay razones. Pero esa dejala de lado, vamos a esto que les decía de la excusa. ¿Por qué creo que es una buena excusa? Porque algo que Perú y en Argentina pasaba y en un montón de otros contextos es que no podemos reformar la justicia. No es casual, sobre esto voy a volver al final, que en Perú y en Argentina haya pilotajes. No podés hacer sentar al Congreso, a las legislaturas, a sancionar y a discutir políticas públicas con un enfoque de derechos desde sus espacios, con los que quieran sentados en la mesa, pero no podés, no es casual, ¿sí? Entonces, ¿qué creo? Que hay un problema donde todas estamos de acuerdo que hay que reformar la justicia. ¿Qué creo? Que la oralidad te desnuda como nada las miserias y los problemas que tenés, y que la escrituralidad lo esconde abajo la alfombra. Entonces yo creo que es una buena excusa la oralidad. Yo quiero defender la oralidad porque te demuestra todos los problemas que todos y todas tenemos. Entonces es un buen catalizador para terminar de empujar algo que nos lleva a algún lugar llamado reforma a la justicia, si se puede integrar mejor. Tercera cosa, ¿por qué es un error pensar en términos de oralidad o muerte o viceversa? Porque básicamente es una estupidez. Yo creo que ahí han campeado mucho nuestras formaciones, las escuelas, los desenfoques, los descontextos, ¿sí? Nadie sensatamente diría en ningún lugar, en términos racionales, que es oralidad o la muerte, ¿sí? No se trató nunca de oralidad versus escrituralidad, ¿sí? Por más que, ojo, acá hubo enseñanzas de nuestros maestros y maestras que se han catapultado y se han parado como si fuera un dogma sobre los versus. Activo-pasivo, juez activo-pasivo y todo eso. Bueno, pero ahí tenemos un problema, porque vos necesitas o tenés conflictos donde los conflictos vos podés administrar herramientas para resolverlos. Entonces vos necesitas un sistema escritural, necesitas un sistema integral que solucione, donde quizás tengas que combinar una cosa u otra cosa, ¿sí? Por eso digo, es bastante ilógico, es bastante irrazonable seguir insistiendo en la antinomia, ¿sí? Obviamente, esto de la antinomia te genera el mayor de los problemas en términos culturales, institucionales y demás, es cómo trabajas una respuesta sintética que integre adecuadamente las condiciones. Y todo lo que genera a los operadores ese desafío, ¿sí? Entonces ahí me parece que otra vez surgen las dificultades de las supuestas implementaciones, porque te empieza a dejar al descubierto todos los problemas y las falencias que tenemos. Pero ¿qué diría ahí también? Que me parece que hay que hacerse mejores preguntas que lo que nos hemos hecho y hay que tratar de construir mejores respuestas. Porque otra vez, hoy discutir oralidad y la defensa versus escrituralidad es también bastante estúpido, porque sea oral o sea escrito, vos no podés tener en provincia de Buenos Aires o en el Perú gente que litiga ciegas. No hay sistemas de intercambio de información previos al juicio. Entonces, ¿qué problema tenés? Tenés abogados que litigan mal porque hacen malas teorías del caso, hacen peores demandas que las que harían. Llegás a la audiencia de conciliación con menos información. Entonces, fíjate que tenés un problema porque si vos tenés ahí una cuestión integral, donde indivisible e interdependientemente se vinculan todas, ¿sí? Los elementos. Entonces, no podés juzgar la oralidad o la escrituralidad, por más que yo crea que hay mejores razones para sostener un sistema de matriz oral, solo con el dato de oralidad y escrituralidad. Porque tenés un montón de componentes para juzgarlos que son necesarios para decir cómo esas metodologías trabajan. Si vos no tenés sistema de intercambio de información y no me interesa cuál, si a la yanqui, a la galesa o a la brasileña, tenés un problemón. Entonces estás, ¿sí? El otro día, ayer el lunes, hablamos con Juan Pablo de 2020. Che, se conciliaron este número, un montón de conciliaciones. Pero casualidad se conciliaba muchísimo más llegando a la audiencia de vista de causa que a la propia conciliatoria. Y porque hay un nivel de información mayor y la gente que dice que no es racional, olvídate que sí va a ser racional. Salvo que esté
Leandro recontra enojado conmigo y esté actuando irracionalmente. Pero acá, cuando uno empieza a ver esto, aparecen las brechas de lo que yo le llamo ahí las brechas entre el mundo ideal y el mundo de lo posible, en términos de reforma. Y las dificultades de la implementación de la oralidad y de cualquier otro cambio. Cuarta cosa que me interesaba decir, ¿por qué es tan difícil implementar la oralidad? Y yo creo que hay razones propias de la oralidad y hay razones propias de la injusticia, o de lo que la justicia es. Entonces, estas las voy a dejar abajo. A mí hay una gran cuestión que dice, ¿por qué es difícil implementar la oralidad? No, es difícil, ahora voy a tratar de hacerme cargo en concreto, pero básicamente hay otra más general, más macro, que es que no sé a quién le interesa la justicia. Eso me parece una pregunta genuina. Entonces, ¿por qué es tan difícil implementar oralidad o cambios en la justicia? Y porque hay un tema que es que no sé a quién verdaderamente le interesa de todos los operadores, políticos y naturalmente políticos y no políticos naturalmente, abogados, magistradas o quien sea, la justicia. Pero esas de ese orden las dejo, abajo diré algo, y me quedo con la primera. ¿Por qué es difícil implementar la oralidad en concreto y las razones, las dificultades? Básicamente yo creo que acá hay un gran problema, y en mis experiencias esto me ha tocado verlo de cerca, que obviamente es una metodología de trabajo que tiene una serie de exigencias diametralmente opuestas a la que plantea la escrituralidad. ¿Sí? ¿En términos de qué? De todo tipo. ¿En qué ideas tenés? ¿En cómo te organizás? ¿En qué método usás para laburar? ¿En cómo se controla? ¿Sí? Diametralmente opuestas. Entonces, obviamente esto genera resistencias enormes. Y bajo un poquito más a tierra. ¿Qué quiero decir cuando digo que la oralidad plantea dificultades en términos de idea? Que la educación que recibió Leandro, por más que sea un tipo hiperformado, o Matías, que crea ser un tipo formado, o Ramiro, ¿sí? Va mutando, va cambiando, se va poniendo en crisis o lo que sea, y tiene otras exigencias. Entonces hoy, cuando nosotros podemos discutir, por ejemplo, ¿qué hemos entendido por case management? Vos agarrás a la escuela de la cual pertenecemos muchos de los que estamos acá, Procesal Platense, y te va a decir dirección del proceso. Ahí hay un problema, porque la cultura anglosajona no dijo, no es lo mismo para nada lo que es case management para eso que lo que es director de proceso para nosotros, se la baja un poco más a tierra. Nosotros siempre dijimos, y vayan a buscarlo a los códigos, por eso en nuestros códigos no aparece la estructura profesionalizada de gestión. Aparece el juez, el secretario, todo el masculino, y algún oficial perdido, pero no hay una estructura, porque se entendía que el director del proceso, que es la gestión procesal adentro de la gestión judicial. ¿Qué es lo que hace el juez como director del proceso adentro de una audiencia? Pero ¿quién carajo gestiona las decisiones que se toman excelentes por fuera? Nadie. Entonces, eso no es el case management. Y las preguntas del mundo anglosajón de siglos atrás eran las mismas que nos hacíamos nosotros. Nosotros partimos del proceso como espacio público, ellos partieron como un lugar más privado, pero después las preguntas sobre la eficiencia, el plazo razonable y todo, convergieron, pero construyeron respuestas distintas. Nosotros hoy nos encontramos frente a ese desafío. No sé si Lea va a trabajar sobre eso, pero cuando uno discute otro tema de idea, ¿cómo entendimos la legalidad procesal? Salvo que vos seas positivista ortodoxo, tenés un problema porque el proceso de constitucionalización, te guste o no, cambió la matriz. Que el principio y el valor tienen significación normativa y te desplazan una regla. Bueno, pues supongamos que lo querés administrar bien. ¿Qué regla procesal hoy rige el proceso civil y comercial en la provincia de Buenos Aires? ¿El decreto ley 7425 del 68? No. Ante esa misma pregunta viene Convención Americana, Convención de los Derechos Humanos, todo para preguntarse cuál es la regla que rige el caso en términos procesales. Y después viene la otra pregunta del case management, ¿qué manera para obtener ciertos objetivos lo gestiona mejor? Bueno, todo ese marco analítico, si no lo tenés, no podés operar. ¿Se entiende el problema? Claro, te genera esa dificultad en el mundo de las ideas, porque nosotros no lo vemos, pero si fuésemos mecánicos, una cosa es tener una llavecita así para sacar y otra tener un tremendo aparato que te saca solo. Bueno, esa es la diferencia. ¿Sí? Pero hay un problema en el mundo de las ideas, que además otra cosa es que es fundamental ese mundo de las ideas, porque es la carne que da sustento a lo que vamos a hacer. No relativicemos el valor del conocimiento, ¿sí? Porque ese conocimiento es el que nos permite obrar de una u otra manera. Guarda con la universidad de la calle. Segundo, el problema de la organización.
nosotros tenemos sistemas, insisto, como decía Ramiro, estructurados bajo una lógica del siglo XVIII, y esto no es exageración, esto hemos estudiado, hemos investigado, no me voy a detener acá, pero claro, vos querés meter oralidad en un sistema que está preparado para producir escritos y no puede, porque algo que te va a exigir la oralidad es un nivel de profesionalización a la gestión de los casos para generar, no ya que esté la sala disponible, sino que hay un calendario de trabajo, hay un control, hay un esto, hay un lo otro, que no existe en el mundo escriturario. Entonces, cuando eso no lo modificas, te vuela por el aire la máquina, te quedaste sin aceite y sin agua y te explotó el auto. ¿Se entendió? Entonces, claro, hay otro desafío enorme. Hay otro desafío también en términos de métodos. ¿En métodos qué quiere decir? Bueno, no te gusta escrituralidad o oralidad. ¿El tema cuál es? Gestión. Independientemente de la metodología laboral, la escrituralidad nunca se hizo cargo de cómo gestionar. Pero hay un problema, más allá del método que escojas para laburar, es quién gestiona y bajo qué método. Bueno, esa pregunta te la deja el desnudo también. Controles en términos de incentivos y desincentivos. En el mundo escriturario, por todo el legado cultural e institucional, ¿quién controla cuánto y cómo? ¿Y qué pasa si haces o no haces? ¿Qué se sabe que se produce y qué no se produce? En la oralidad, si vos querés meter oralidad en un sistema de estas características, también te vuela por el aire. La claridad en términos de objetivos y marcos evaluativos. Tenemos una de las dificultades peores para implementar oralidad, que supuestamente estamos de acuerdo en lo que es oralidad. Yo estoy muy en duda. Por eso Cecilia tiene razón cuando dice, hacer un proceso oral por audiencia no es equivalente a hacer audiencias. Como hacer audiencias no es equivalente a decir, traer a la gente acá. Un gran efecto perverso es que si vos no vas a hacer audiencias y tomar decisiones orales, no sé si es un sistema por audiencia. Porque entre el mundo papel no vas a tener toda esa cantidad de hojas, ahora quizás están virtuales, pero vas a tener una videograbación que funge de la misma manera. Vas a haber hecho venir a las partes, vas a depurar, vas a simplificar el conflicto y no sé qué cuántas cosas más, y después te vas a ir y Ramiro me va a dejar a mí que yo proyecte el caso. Y que en vez de leer un expediente con fojas que va a tener menor calidad de información, menor de un montón de cosas, ahí hizo la diferencia Ramiro, porque tomó una audiencia e hizo la diferencia ahí. Pero esa diferencia se relativizó después porque yo voy a ver el video y quizás le proyecte al doctor Ramiro una decisión. Entonces, fíjense, insisto, también yo creo que una de las dificultades muy grandes de la implementación de la oralidad es haber relativizado el problema de la no reforma a la justicia que estaba atrás. Yo entiendo que los operadores no son para nada ingenuos. Fíjense, podemos discutir de cuánto la Suprema Corte Provincial, la Corte Nacional o la Corte del Perú han avanzado, pero la pregunta también muy crítica a los poderes políticos es, muchachos, muchachas, ¿qué más hace falta? La acordada 12 del 16 sobre el proceso colectivo es claramente inconstitucional. Pero ¿saben por qué sí yo defiendo la constitucionalidad? Porque cuando miro al sistema interamericano y leo el 28 de la Convención Americana, dice, no importa tu división de poderes, no importa tu forma federal de gobierno unitaria. Cuando vos vengas a rendir cuentas, acá tienen que haber garantizado los derechos. Los poderes políticos cuando lo tienen que hacer, y si no el poder judicial y todos sentados acá. ¿Se entiende? Entonces, acá también hay un gran problema que yo creo que es haber relativizado el peso de los intereses que estaban en juego. Y por otro lado, otro gran problema también es el de los sesgos. Yo creo que acá el tema de los sesgos lo hablábamos el lunes en otra charla, tanto de género, con las paredes repletas de imágenes de jueces y pocas juezas, y un tema también de clase muy marcado. La reforma, ¿para quién se piensan? El QR. El QR es para Leandro Guzmán, Matías Icunzo y Ramiro. En los casos de familia, ¿alguien pensó en la incidencia concreta del QR? ¿Cómo repercutía en términos de acceso a la justicia? ¿O ahí no hay un sesgo de clase? ¿Sí? Y uno de los últimos grandes problemas que a mí me parece en términos ontológicos, epistémicos, formativos y todo, es que este periodo, el actual, a los operadores nos pone en el peor de los escenarios, que es tratar de combinar de manera eficiente suficiente estandarización con suficiente discrecionalidad. Y eso te rompe el mate. Porque antes a vos te decían, tenés que hacer chorizo y vas por acá. Y ahora te dicen, tenés que actuar estos objetivos, tenés todas estas herramientas y combinar suficiente estandarización con discrecionalidad. Claro, si vos no tenés un buen aparato, buena organización, buen control, seguimiento, capacitación, ideas claras, se te queman los papeles, ¿sí?
Cierro con esto. Las dificultades en la implementación ¿son de la oralidad o son del sistema? ¿Sí? Estas dificultades que estoy hablando, ¿son de la oralidad o son del sistema? Yo creo que acá hay una respuesta que es de contexto y una respuesta que es más de estructura. La respuesta de estructura es que los problemas de la justicia tienen que ver más con lo que la justicia es que con la metodología de labor. ¿Se entendió? Los problemas de la justicia tienen más que ver con lo que la justicia es, por eso es estructural, que con oralidad o escrituralidad. Por eso es tan difícil modificarlo. Ahora bien, en términos de contexto, yo no tengo ninguna duda que en el actual, primero por exigencias constitucionales convencionales, por exigencias epistémicas, por las ventajas que te da la oralidad en términos de contradicción, de calidad de información, de transparencia, de humanización y otra serie de cosas, yo la matriz que escojo en la combinación cuánta escrituralidad y cuánta oralidad es la matriz con oralidad de por medio. ¿Se entiende? Después podrán haber procesos totalmente orales, de consumo así chiquitos, totalmente orales. Y habrán procesos donde se puedan hacer totalmente escritos, un monitorio donde, ok, y en el medio la matriz combina con oralidad como base por estas razones. ¿Sí? Porque inclusive habrá buenas razones para defender, por ejemplo, por qué en términos hasta económicos o eficientes es mejor la oralidad. Hoy en Provincia de Buenos Aires la única solución que vos tenés si hay mayor demanda de justicia es crear otro juzgado o otra cámara. Y no necesitas más juez de cámara, necesitas más jueces y juezas que resuelvan. No lo podés hacer. Y en términos de costo es tremendo. Yo creo que no hay, ayer el lunes hablábamos sobre lo mismo, no hay reformas ideales, sino que hay reformas posibles. Dentro de esas reformas posibles, para mí la idea está en acortar las brechas de los desacuerdos que son sanos, pero donde tenemos acuerdos, acortar las brechas de las disonancias de las formas de organización con los objetivos que vos querés, ¿sí? Todas esas cosas, para mí hay que acortarlas para hacerlas posible. Y obviamente en cierto contexto o en cierto lugar. Yo no sé a quién le interesa la justicia, eso a mí me preocupa mucho. Yo no sé cuánto hemos hecho todos porque la justicia sea lo que es. Lo que sí me cuesta mucho explicar es cómo tanto en Argentina como en Perú los únicos intentos que se han llevado adelante han sido a través de pilotajes, porque creo que eso habla mucho acerca de las otras dos preguntas, que es a quién le interesa la justicia y qué hemos podido hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes y los que están en pantalla. Muchísimas gracias, Agustín, siempre por contar con, o dar un espacio para reflexionar sobre temas que me interesan, que siempre me preocupan y a veces me preocupan más que me interesan. Entonces, sobre todo teniendo a Matías y a Ramiro, las exposiciones fueron muy claras y excelentes en el sentido de pintar un panorama que tiene que ver con la oralidad. Recordaba cuando hablaba Ramiro y después Matías, por supuesto que comparto todo lo que vos decís y no es que no es que no comparto la oralidad. Lo que tengo es un baño más de realidad del sistema procesal. Y eso es lo que a mí me complica, porque a mí me gustaría en el terreno de las ideas defender y no preguntarme, no interrogar por qué defiendo lo que estoy defendiendo. Entonces, como me interrogo, me complico siempre. Que es bueno también intelectualmente, o la discusión y todo, pero es un tema. Hay gente que habla muy prolijamente de la realidad o de un tema y se va a su casa. Yo estoy preocupado. Y cuando los escuchaba a Ramiro y a Matías, recordabas un texto de Giorgio Agamben, que Giorgio Agamben es un filósofo italiano que trabaja sobre la contemporaneidad. Dice, ¿qué es lo contemporáneo? Por supuesto, el escrito fue muy conocido, muy leído, pero hay una parte que Agamben dice, bueno, en definitiva lo contemporáneo es aquel que no se deja enceguecer por las luces de su época, sino que ve o tiene capacidad de ver las sombras. O sea, que ve las luces, pero también tiene capacidad de ver la sombra. Incluso esa sombra está adentro de la claridad, de las luces. Y también el otro día me pareció muy interesante, en referencia a lo que decías vos de la discusión,
En Mar del Plata se celebró días pasados el Congreso de Magistrados y Funcionarios. Estuvieron los ministros de la Corte, los jueces, funcionarios. La verdad que me llamó mucho la atención por la cuestión de la forma de discutir los temas. Y precisamente ahí también recordaba Agamben cuando hablaba de luces y sombras. Todos los funcionarios, los expositores, tocaron temas muy problemáticos, por ejemplo la cuestión salarial, el presupuesto, en las vacancias, la cuestión edilicia. Y más allá de que no iba a solucionar el tema, me parecía una forma muy madura de empezar a discutir los temas. Es decir, tenemos problemas, pero también hemos mejorado. O sea, tenemos luces y tenemos sombras. Me parece una forma, quizás algún indicio de maduración, de plantear y discutir problemáticas. Escuchando a Ramiro, y me pareció muy interesante el tema del monitoreo post-instalación de la reforma, o sea, el seguimiento, los programas de seguimiento, están muy buenos. Hemos tenido nosotros ausencias de seguir viendo, chequeando, controlando, revisando, ajustando sobre la marcha. Eso me parece muy interesante porque es imposible, en función, Matías, de lo que decías vos, de que no es un sistema perfecto, sino que se va a ir mejorando. Nosotros en la Subsecretaría de Control de Gestión hicimos seguimientos de los programas de oralidad. Y como las exposiciones fueron tan claras, algunas cuestiones voy a señalar de esos estudios, de esos seguimientos que hicieron, pero primero quería tratar algunas cuestiones que tienen que ver con los desafíos de la implementación. Porque acá yo subrayo la palabra en el sentido de que son desafíos de la implementación de los programas de la oralidad en los procesos civiles. Y me quedo con la idea de los desafíos de la implementación, porque la idea de los desafíos de la implementación es una cuestión política. Las reformas procesales son cuestiones políticas. Y me parece que el tema de los desafíos tiene que ver exclusivamente con la implementación. Porque el tema de la oralidad, incluso en los informes está claramente definido que la oralidad en muchos aspectos es mejor que la escritura, en muchos aspectos. Y cuando nosotros decimos mejor que un sistema mejor que otro, digamos, en el acto de conocer o en el acto de definir qué es mejor una cosa u otra es el contraste. O sea, nosotros actuamos por contrastes. Decimos esto es mejor que esto, que lo otro, por razones determinadas. Y en función de esas razones, por los valores que perseguimos. Lo que esto de la transparencia, de la celeridad, y etcétera, etcétera, responden, digamos, a un valor, ese valor se baja a la realidad con una norma. En materia procesal es interesante, y acá me estoy yendo un poco, pero como marco introductorio, nosotros nos formamos en procesal. Los sistemas procesales fueron creados en el siglo XIX. La mayoría de los sistemas procesales fueron pensados en el siglo XIX como sistemas. Y ese siglo XIX trae la filosofía, la forma de pensar, la cuestión cultural de cómo vemos las cosas, del XVIII, de la Ilustración y el Iluminismo. De hecho, la Revolución Francesa de 1789, los valores que persiguieron, más allá de la realidad, porque en la realidad de 1789 no fue libertad, fraternidad, igualdad, y todo el pueblo salió perfecto, contentos. Hubo muchas cosas más allá de estos valores que quedaron en la historia. Procesalmente nosotros siempre pensamos desde un lugar que tiene que ver más con un ideal. Nosotros construimos una idea y después bajamos esa idea o intentamos bajar esa idea a la realidad, o sea, la realidad concreta. Hay algo que me parece muy interesante escuchando a Ramiro y a Matías, que esa idea, eso es un pensamiento que viene del 18. Insisto en esto porque es muy importante ver cómo pensamos, cómo leemos los libros, cómo interpretamos los libros, los textos. Es que antiguamente veíamos, digamos, estábamos en esa relación. Acá podemos filosóficamente o en términos del pensamiento es un ideal, una idea concreta, y esa idea es la que toma conciencia y baja a la realidad a través de una norma para que sea aplicada. Después del 19 pasaron muchísimas cosas en la historia del hombre y empezaron a pensar inversamente. O sea, no es la idea la que te condiciona la conciencia, la realidad.
La realidad condiciona la idea. Eso tiene que ver, o está muy emparentado con el tema del pragmatismo. El pragmatismo lo que dice es, por ejemplo, escuchen o lean los escritos de Susan Haack, una de las epistemólogas más importantes a nivel mundial, que dicen, hoy la justicia se resuelve en sistemas pragmáticos. O sea, es decir, esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos modificar, o los programas tienen que estar divididos de acuerdo a las posibilidades materiales. Esto es muy interesante, el cambio de paradigma en el pensamiento. Me parece que el primer desafío tiene que ver con los contextos, entonces, y los condicionamientos históricos. Cuando hablo de condicionamientos históricos, hablo de cuestiones que tienen que ver con cuestiones políticas y cuestiones sociológicas y cuestiones culturales. Hace un tiempo, ahora cuestión de un mes, salió la publicación de un artículo en el cual yo venía trabajando en una revista de Derecho Procesal que se denomina, que es la última, el último número de este año, del 2023, que es Gestión e Innovación en el Proceso. Yo trabajé en ese texto, en ese volumen, sobre los desafíos en cuanto a la gestión racional de casos y los contextos históricos. Para ello tomé 3 periodos que no voy a desarrollarlos, pero son muy importantes para entender, digamos, entender lo que hace Ramiro y lo que o sea, los dos discursos tienen que ver con un contexto que está insertado, que está definido en el último periodo, que es la crisis del estado de bienestar. Entonces, tenemos una crisis del estado de bienestar. Voy a invertir todo lo que tenía pensado decir, pero me parece muy interesante. En la crisis del estado de bienestar es producto de un montón de cuestiones. Muchas cuestiones tienen que ver con la sociología, la política, la filosofía, la forma de ver el mundo, y que el derecho es uno de ellos. Cuando lo escuchaba Ramiro y lo escuchaba Matías, me situaban en la crisis del estado de bienestar. Esta crisis del estado de bienestar lo que tiene como característica fundamental es el problema de la cantidad. O sea, hay un proceso histórico que viene de la crisis del estado de bienestar, y mucho antes, que es la masa o la masificación del litigio. Y recordaba cuando veía proyectado el video de Ramiro, de la cantidad de gente que se hace cola, quiere ser escuchado como juez, quiere tener posibilidades de entrar a la justicia, es el tema de la masificación, la cuestión de la masificación. Esto precisamente no tiene que ver con la oralidad, estrictamente. Esto es un tema muy interesante. Si nosotros tomáramos la idea del Estado liberal, y esto creo que lo hablamos hace un poco en la notarial y también en cuestiones de argumentación, pero el periodo liberal voy a hacer 2 o 3 características para ver cómo venimos, porque también es interesante entender de dónde venimos para tener mayor claridad en el contexto actual del derecho, que tiene que ver con la oralidad, pero también tiene que ver con la cultura jurídica, que es, como bien decía Matías, la cultura jurídica se ha modificado la forma de ver el derecho, y esto me parece muy interesante. El denominado Estado liberal es un periodo que comprende todo el siglo XIX, como señalaba, sobre todo el pensamiento, prolongándose hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, resulta de particular importancia este periodo porque es el periodo donde se consolida el modelo judicial moderno. Lo que nosotros conocemos como Poder Judicial se gestó, se diseñó en el periodo XIX, en el periodo liberal, en el siglo XIX, con el pensamiento del XVIII, lo cual acá es un gran problema, un gran tema para pensar. Y se caracteriza por los siguientes extremos. Voy a señalar 2 o 3 extremos, nada más, para después que me dé argumentos para caracterizar al periodo actual. Y en este periodo actual, de cómo la oralidad articula. La teoría de la separación de poderes conforma la organización del poder político. Eso está claro y todos lo sabemos. El poder legislativo asume un predominio sobre los demás. O sea, mientras el poder judicial es neutralizado políticamente. Tomen nota de esta cuestión. Es neutralizado políticamente. La neutralización política se manifiesta a través del principio de legalidad, prohibiendo a los jueces que decidan contra ley
y está claramente el tema de la asunción lógica de hechos y normas, desprovista de referencias sociales, económicas, éticas y políticas. La idea fundamentalmente era concebir un juez aislado del desorden de la política, conformado como el preservador del orden social y facilitador de las relaciones económicas sociales. Nada más. La independencia del juez reside en el hecho de estar total y exclusivamente sometidos al imperio de la ley. En definitiva, esta caracterización de los jueces en el periodo liberal revela su escaso e insignificante peso político como poder público respecto al poder legislativo y ejecutivo. En el periodo liberal, por supuesto que en el escrito donde está publicado en la revista de Derecho Procesal hay un desarrollo, pero en definitiva, en este periodo liberal se desarrolla la economía capitalista luego de la Revolución Industrial y con él aparecen las cuestiones sociales muy importantes. Siglo XIX sobre finales del XIX, relacionadas directamente con desigualdades sociales y aparece la llamada cuestión social. Siglo XIX. Aparece también, indudablemente, la explosión del conflicto social y con la explosión del conflicto social produce dos hechos cruciales en relación al sistema constitucional vigente. En primer lugar, se fue generando un desajuste en el marco constitucional impuesto y la sociedad, lo que se señala como la idea de la sobrecarga de demandas democráticas. Aparece el constitucionalismo social, que busca dar cuenta del ideario igualitario republicano que había sido excluido de las discusiones constitucionales originales, y también surgen las declaraciones de derechos. Alcanzaron dimensiones extraordinarias. Ya estamos entrando en el siglo XIX, siglo XX, finales del XIX, principios del XX. Por ejemplo, la Constitución mexicana del XVII tenía muchísimos derechos y garantías. Aparece en escena la clase obrera. Sin embargo, hoy siguiendo para mantener un hilo conductor que tenga un sentido común, que en esto también es muy importante, mantener el sentido común, la parte de la Constitución relacionada con la organización del poder quedó básicamente inmune a los cambios producidos. O sea, así las constituciones del 20, por lo menos en esta parte del mundo, sobre todo en América Latina, aparecieron quebradas internamente. Esto tiene que ver con lo que señalaba Roberto Gargarella, constituciones con dos almas. Una definida por los grandes listados de derechos y garantías, y la organización del poder intacta, tal como fue en el siglo XIX, y no, o sea, siglo XIX pensado con la idea del XVIII. En esta interesante pregunta, yo lo que pregunto siguiendo la tesis de Gargarella es, ¿en qué lugar quedó la discusión en torno a la organización del Poder Judicial? Esta para mí es una gran pregunta, la cual todavía sigo trabajando. El otro día con un profesor de historia le pedía, por favor, que me explique el Imperio Austrohúngaro. Entonces, cuando lo digo y cuando lo expreso, dice, ¿pero por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro fue el lugar, el contexto donde se aplicó la ley o la ordenanza austríaca de 1895 de Klein. ¿Por qué Klein? Porque a Klein lo citan todos, lo hemos citado todos. Incluso Mauro Capelletti, en Proceso, Ideología y Sociedad, un libro excelente que tiene Capelletti, y estoy hablando de Capelletti, ni más ni menos, las citas de Klein, que me he tomado el trabajo, se cita 164, 167, donde hay estadísticas de cómo funcionó la ordenanza austríaca de 1895 en el Imperio Austrohúngaro, ni más ni menos, es inestable por donde lo mires. O sea, yo no digo que la ordenanza austríaca sea muy buena, aparte estaba la oralidad, el juez director, las partes con total principio de colaboración, pero hay que prestar atención al contexto histórico del Imperio Austrohúngaro de 1895-1890. Es muy interesante, muy interesante. En esta idea, los jueces quedaron al margen, siglo XIX, principio del XX, de las grandes luchas políticas. O sea, y lo que más es interesante para ilustrar a dónde quiero llegar, es que en el poder político
se dedicó, o le fue tomado la cuestión de la justicia distributiva. La distribución de la riqueza, la distribución de los recursos estaba en manos de la política. Y la justicia retributiva era una cuestión de derecho. Siglo XIX, principio del XX. Y acá tenemos una cuestión que es muy importante. Dice, en definitiva, la independencia de los jueces se afirmaba sobre tres dependencias bien visibles. La dependencia estricta a la ley, según el principio de legalidad, los jueces tenían que aplicar la ley, no podían hacer otra cosa, tenían que aplicar estrictamente la ley. Estaban protegidos del desorden de la política. A los jueces se los tenía claramente para administrar justicia y para aplicar la ley, y quedaban afuera del desorden de la política. Era una idea de orden, fundamentalmente, el periodo liberal. En segundo lugar, era una justicia que dependía de la iniciativa, la voluntad y la capacidad de los ciudadanos de usar a los jueces, dado el poder reactivo que tenía la justicia. No podía actuar de oficio, no podía actuar sin iniciativa de las partes. Y en tercer lugar, la dependencia presupuestaria. Esto es clave también, en relación con los poderes legislativo y ejecutivo, en la determinación de recursos humanos y materiales considerados para el desempeño adecuado de la función judicial. Viene el estado de bienestar, siglo XX hasta la década del 70. Acá empieza a tener problemas la idea del principio de legalidad, la idea de la subsunción lógica, el estado de bienestar. Si bien el Estado actúa en función proactivamente para la idea de hacer cumplir o de trabajar sobre los derechos del trabajo, el salario justo, la seguridad del empleo, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, un largo etcétera, aparece algo claramente o concretamente, que es la juridificación de la justicia distributiva. Acá cambia, es lo que decimos, Matías, que cambia abruptamente, porque en un siglo XIX, donde el Poder Judicial se conforma en el sentido moderno de la palabra, donde tenía claramente su misión, su trabajo estaba definido por la justicia retributiva, en el estado de bienestar aparece la idea, a través de la juridificación de la justicia distributiva, en que los jueces tenían que empezar a trabajar en cuestiones políticas. En las facultades, en el grado, yo jamás vi esta visión, porque cambia mucho la perspectiva que nosotros podemos tener del derecho a partir de este concepto, que es un concepto teórico, pero que impacta en la realidad concretamente. Por eso expreso claramente, esta descripción sugiere de por sí que el significado sociopolítico de los jueces en este periodo es muy diferente del que detentaban en el primer periodo, en el denominado periodo liberal. Las respuestas a este fenómeno, porque teníamos unos jueces a partir del siglo XX en adelante, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, Europa queda devastada por las grandes guerras, y el Estado, aparece el Estado con la necesidad de ordenar y de hacer una mejora de distribución, recomponer una sociedad totalmente devastada por la guerra. No solamente una sociedad devastada por la guerra, sino por una gran idea de pesimismo sobre la sociedad, lo cual esto es un dato interesante, que hay datos que están vinculados, vinculados directamente con el procesal. Pero acá aparece, como la justicia empieza a tener una característica distributiva, o sea, se empieza a meter en la política, aparece la informalidad de la justicia, refuerzo de la administración de justicia en recursos humanos, en infraestructura, informatización, automatización, creación de juzgados especiales, proliferación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos y un eterno programa de reformas a la justicia. Acá hay una idea, hay una necesidad de reformar la justicia y fundamentalmente la explosión del litigio y esta idea de estos programas de reformas a la justicia, aparecen los problemas de la capacidad de la justicia, de los temas relacionados a la eficacia, a la eficiencia y al acceso al sistema judicial. Cuando siempre hablo de estos temas, me interesan tres cuestiones. El tema de la legitimidad, el tema de la capacidad y el tema de la independencia. Y en estas cuestiones siempre está cambiando el tema de
que la legalidad se ha relajado y este relajo de la legalidad que venía del siglo XIX, y ese siglo XIX cuidaba a los jueces de la desprolijidad o del desorden de la política, de la naturaleza de la discusión de la política, se empieza a relajar y la cuestión jurídica se empieza a mezclar, a desdibujar esa división entre caso judicial y cuestión social. No estoy valorando, no estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy tratando de hacer una descripción de los contextos para entender de cómo vamos avanzando hacia un derecho que empieza a transformarse notoriamente, fuertemente. Incluso el otro día, Ramiro, estaba atentamente leyendo una tesina de grado y la bibliografía es, o sea, se habla del derecho actual como bibliografía del siglo XIX, lo cual no es que esté mal, pero vos empezás a entender y tenés este esquema tan claro, con un hilo conductor tan claro que te empezás a preocupar por la calidad de la cita. Para ir terminando, llama la atención esta idea de que un poder que históricamente nace para aplicar la ley, con el tiempo le fue ganando terreno a los otros poderes. Y esto me parece muy interesante. Ahora bien, cuando aparecen este escenario de este nuevo derecho en la crisis del Estado, la crisis del estado de bienestar, aparecen las ideas que ya vamos al terreno de la argumentación. Aparece Working diciendo que atrás de las reglas hay principios morales, políticos, atrás o sobre las... Acá empieza tratamos de entender el derecho, porque era un nuevo derecho, porque el derecho estaba tratando cuestiones de distribución, lo cual es un gran tema, una gran complejidad, y todavía no resuelto, porque el constitucionalismo o el proceso de constitucionalización del derecho privado, por ejemplo, con las respuestas de Working, Alexi y una serie de pensadores, o tantas opiniones como pensadores ocupan del tema o intentan dar una respuesta, todavía no tenemos una claridad. Vemos la teoría alexiana, por ejemplo, tiene muchísimas críticas, muchísimas cuestiones que al menos son cuestionables, al menos. Entonces, por supuesto que en esto sigo a Buenaventura de Sousa Santos en Sociología Crítica para un nuevo sentido común en el derecho, me parece una obra excelente. Y Roberto Ander también, cuando él dice, si nosotros tenemos jueces que tienen que administrar alternativas políticas, porque en la crisis del estado de bienestar aparecen los famosos derechos de tercera generación, el consumo y el medio ambiente, por ejemplo. El otro día, Leandro Giannini, con el doctor Soria y Leandro Safi, estuvieron tratando de entender un poco los colectivos, lo que es el proceso colectivo. A mí me parece que, en definitiva, lo que me preocupa, y acá te contesto, Matías, no lo que dijiste hoy, pero siempre vamos discutiendo esto, vamos hablando en la cátedra, el tema de la cantidad de asuntos, o sea, la cantidad de asuntos que el Poder Judicial tiene que hacer, tiene que dar respuestas, y la capacidad de respuesta del órgano jurisdiccional. Porque muchas veces pensamos a los jueces del siglo XIX, o sea, pensamos que los jueces siguen siendo del siglo XIX. Y por supuesto que lo que dijo Ramiro y lo que dijiste vos y lo que estoy tratando de decir yo no es una opinión generalizada. O sea, hay un montón de opiniones que campean entre el 19, entre el 20 y el 21. Y esta es una realidad. Y en esta realidad es, en función de lo que decía Matías y Ramiro, quiero un poco, porque me interesó una más que la otra, la exposición. Uno creo que cuando viene a este tipo de jornadas, escucha y aprende más de lo que, ¿no? Yo prefiero escuchar pero es muy interesante, porque lo que plantea Ramiro es
una lectura, una buena lectura de lo que hay que hacer con el Estado de Derecho del siglo XXI, o sea, el Estado actual. Categorías, no solamente hay una categoría, una única categoría, sino están el tema de los vulnerables, los hipervulnerables, las niñas, los niños, los ancianos, medio ambiente, colectivos. Hay un montón de cuestiones, mucho más complejo que en el XIX. Pero las estructuras siguen siendo del siglo XIX, siglo XVIII. Y esta es la gran preocupación. Recordaba mucho lo que plantea Susan Haack, que dice que el derecho actual, por eso creo que nos estamos corriendo hacia una posición más pragmática del derecho, también lo hablé mucho con Agustín, pragmática en el sentido de que hay que pensar de que el derecho no es una cuestión metafísica, sino es una realidad determinada espacial y geográficamente en un lugar, de tratar de entender el derecho en general es muy complejo, hay que tratar de entender el derecho en una sociedad y en un lugar y en un momento histórico determinado. Esto me parece que es el mayor desafío. Y para terminar, les prometo, y aquellos que quieran tener los informes que hicimos en la Secretaría de Control de Gestión, en el 19 y en el 21, creo que 21-22, analizamos 4 o 5 departamentos de la provincia que estaban adheridos al plan de la oralidad. Eso fue en el 19, Lomas de Zamora, La Plata, Morón, Matanza, y después, un par de años más tarde, otros departamentos con otras características en el interior, Dolores, San Nicolás. Lo que vimos fue algo muy similar a lo que escuché hoy en día, a lo que escucho con Ramiro y lo que escucho con Matías. Hay un montón de visiones, o sea, están los protocolos de oralidad y los jueces, nosotros entrevistamos a los jueces, hablamos con los jueces, hablamos con el secretario, y tienen una visión, si bien están definidos dentro del protocolo de oralidad, cada juez tiene una interpretación distinta de la audiencia preliminar, lo que hace en la audiencia preliminar, cómo gestiona la preliminar, cómo gestiona la vista de la causa, cómo gestiona la prueba. Claro, en general, en esencia, todos están dentro de la oralidad, los que adhieren al protocolo de oralidad. Pero hay una cuestión problemática, no digo que sea un problema sin posibilidad de resolverlo, pero sí un problema para mirar el sistema, o mirarlo desde el sistema, de que hay muchísimos criterios de interpretación de los protocolos. O sea, el protocolo, si bien puede ser abierto, puede ser un protocolo de textura abierta, digamos, la mayor dificultad es las múltiples interpretaciones que hemos visto en el protocolo de oralidad. Incluso en el mismo departamento. En un mismo departamento hay distintos criterios interpretativos de cada juez. Y esto no es que sea una cuestión, un problema que no se pueda resolver, sino que hay que hacer una tarea muy fuerte, muy concreta de seguimiento, de acompañamiento. Eso es fundamental, porque acá tenemos, este es el problema. Y no es un problema de normas, es un problema de contexto del juzgado. Por ejemplo, es muy distinto cómo se interpreta el protocolo en el interior que en el conurbano. Y es muy distinto cómo se interpreta el protocolo en San Isidro que en el entorno de Zamora. Lo que me consta a mí, lo he visto yo, no es que me lo contaron ni nada. Entonces, quizás lo más interesante en los desafíos de implementación es trabajar fuertemente con los seguimientos. Porque incluso en algunos departamentos se han bajado de la realidad. Y el mayor argumento que he escuchado es que no tuvieron acompañamiento en los programas. Esto es muy interesante. Y aparte nos da pie para seguir creyendo, porque es una cuestión de creencia, en algún sentido, que la realidad es mucho mejor que la escritura. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los que están. ¿Está muy bien? Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a los expositores. Realmente Ramiro nos ha mostrado al principio un panorama desolador, tratando de, para poder pasar los expedientes, utilizar un taladro y las grandes filas de la gente solicitando ser atendida por los servicios de justicia. Pero después nos mostró cuál era la solución a ese panorama. Nos dio una luz de esperanza que él la encuentra fundamentalmente en un programa serio de implementación de la oralidad, no solamente en primera instancia, sino también en las cortes o cámaras de apelación, en línea con lo que venía diciendo Matías. Obviamente es un esfuerzo enorme que hace el Poder Judicial de la República del Perú, en el sentido de, me consta además, la jornada de seguimiento, la capacitación a los jueces, la formación permanente, la escucha de los jueces, a los jueces y las juezas. No es solamente que es de arriba hacia abajo, sino es de abajo hacia arriba, con la escucha, trabajando cooperativamente y tratando de brindarle soluciones en pos de que ese ciudadano o ciudadana que quiere reclamar justicia no haga una cola de las 5 de la mañana, ni tampoco que quede asombrado por ese juicio contra el Estado, lo dicho Ramiro, la altura y el ancho de ese expediente. Por otro lado, Matías siempre con su visión irruptiva, o más en este sentido, tratando de explicar cuál sería el ajuste de la clave de oralidad. No quedarnos solamente con que pensar para no simplificar oralidad con un proceso por audiencias, sino simplificar en ese sentido el concepto de oralidad un proceso por audiencia y buscar una oralidad que sea efectiva, que sea conducente, que sea una realidad que también tiene un contenido de legitimación social del Poder Judicial, de los operadores del propio Poder Judicial. Y dando, como siempre, en clave de contexto, en clave de historicismo, no de historicismo, de historicismo, digamos, trata de enfocar a partir de una concepción que excede el marco netamente procesal, un marco que toca aspectos sociológicos, toca aspectos fisiológicos, desde un abordaje teórico, tratar de brindar las herramientas para esta pregunta que dejó planteada Matías, ¿no? Es decir, ¿qué es la justicia, no en términos filosóficos? ¿Qué es la justicia? ¿A quién le interesa la justicia? ¿Y qué queremos hacer con la justicia? Perú es un claro ejemplo de que está claro qué quiere hacer con su justicia por la situación de crisis. Nos recordaba el estimado Ramiro que en el caso de Lima viven 12 millones de habitantes, solo Lima. Y bueno, por eso que vemos esas filas y vemos esa cantidad de clientes o volúmenes. Creo que más allá de las formas que sirven como disparadores, me quedó muy claro en la disertación de Leandro, además, más allá de esa pregunta demoledora de Matías, siempre Matías nos tiene acostumbrado a esos cuestionamientos tan neurálgicos, lo de Leandro, ¿no? Es decir, mayor acceso, igual capacidad operativa de respuesta del sistema judicial. Creo que, sin lugar a dudas, esto nos motiva a seguir reflexionando. Creo que la salida es hacia adelante, no hacia atrás, como ha hecho Perú, la querida República del Perú, es hacia adelante, implementar sistemas no solamente de oralidad efectiva, sino de eficiencia procesal, modificando la matriz del sistema judicial. Seguramente el camino por recorrer, y en ese sentido lo están haciendo. Y bueno, nada, es simplemente lo que pude apreciar en estas 3 grandes disertaciones con enfoques totalmente distintos y que seguramente, con el caso mío, han sido muy valiosas y muy provechosas en esta tarde. Así que nuevamente les agradezco a los 3, les pido un aplauso para nuevamente para la presentación.